El Evangelio de este domingo 26 del tiempo ordinario nos transmite una parábola del Señor por medio de San Lucas, donde Jesús habla de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro que estaba echado en su portal cubierto de llagas, con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y nadie se lo daba. Continúa Jesús que hasta los perros lamían las llagas al pobre Lázaro. Eran los únicos que tenían compasión de él y le aliviaban de alguna manera sus dolores. Y sucedió lo que nos ocurrirá a todos. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y en cambio fue enterrado. Son dos maneras muy distintas de narrarnos un mismo suceso, la muerte. En un caso con un final feliz y el otro en cambio no. Estando en el infierno, dice Jesús, y en medio de los tormentos, Pulón levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hasta vosotros no puedan, ni tampoco pasar desde allí hasta nosotros. Hasta aquí la primera parte de la parábola, que podía terminar justamente en este punto si lo que el Señor nos quisiera transmitir es que hay juicio, hay cielo, hay infierno. La descripción de los novísimos, de las postrimerías, en este pasaje, en esta parábola, es muy sucinta. Sí nos transmite estas verdades fundamentales, pero sin más detalle. No es este el objetivo, no es el propósito del Señor. Tampoco nos quiere transmitir una especie de demonización de los bienes materiales. No quiere decir el Señor que quien posea bienes será condenado y al revés, quien pase hambre y sea pobre irá al cielo. El Señor nos habla más bien de un hombre rico sin corazón y un hombre pobre con corazón. Uno tiene de todo excepto lo fundamental y el otro tiene lo fundamental. Seremos juzgados por el amor, no por lo que tengamos en este mundo, sino por lo que hayamos hecho con ello, cómo lo hemos empleado para el bien, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero esta tampoco es la finalidad fundamental de esta historia, que por otra parte debía ser conocida más o menos por sus oyentes, puesto que parece ser que en la antigüedad egipcia ya existía una historia semejante protagonizada por un hombre llamado Osiris, que debió llegar a Palestina, y en la misma Palestina, entre los relatos talmúdicos, se recoge uno donde un escriba pobre acaba en el paraíso, mientras que un publicano rico sin corazón va a un lugar también paradisíaco, cercano a un río, pero sin poderse acercar nunca hasta el río mismo, sin poder saciar su sed. Una auténtica tortura. Y por tanto, el objetivo de esta parábola todavía no ha llegado. Es una de las pocas parábolas del Señor que tienen dos puntos culminantes. Este podía haber sido el definitivo, podía haber terminado la cosa aquí si el Señor quisiera transmitirnos alguna enseñanza relacionada con las postrimerías o con el juicio, pero Jesús continúa la historia y eso nos revela que la enseñanza, el corazón de la parábola está todavía por llegar. Y dice el Señor, pone en boca de Epulón, después de que ha recibido la negativa de Abraham para que Lázaro le refresque un poquito, entonces Epulón hace una segunda petición, tiene una segunda pretensión.
Te ruego entonces, Padre, que mandes a casa de mi padre a Lázaro, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de perdición. Bastante razonable. Este era un hombre con corazón y se preocupa entonces de sus 5 hermanos que llevan su misma vida. Se trata de una familia numerosa, de gente adinerada y sobre todo de gente sin corazón, de gente individualista, insensible, que no percibe las necesidades ajenas, egoísta, encerrada en sí. Pero esta petición tampoco será acogida por Abraham, que le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Una respuesta que deja totalmente insatisfecho a Epulón, e insiste: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Esto parece bastante razonable. Nosotros mismos nos decimos que si un día vemos resucitar a un muerto, toda nuestra vida cambiará. Pero no es tan seguro que sea así. No es tan seguro. Primero porque lo podemos atribuir a razones puramente naturales. Luego porque los milagros muchas veces se terminan rechazando y atribuyendo a un error de los sentidos. O finalmente porque con el paso del tiempo aquella emoción de un momento, si no está respaldada por la virtud, se termina olvidando. Ya hay muchos casos de este tipo. El caso es que Abraham le responde ya definitivamente: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Esto puede parecer como muy severo por parte de Abraham, como que sí, que a todos nos influiría muchísimo para bien el ver un milagro, el que resucitase un muerto. Pero tenemos un caso tan relacionado con esta parábola como es el de el mismo Lázaro, el Lázaro de Betania, que tiene el mismo nombre que el pobre de la parábola de Jesús. Lázaro murió y Lázaro fue resucitado por Jesús. Se nos dice en el Evangelio que los fariseos, en lugar de creer después de aquello, tomaron la determinación de matar no solo a Jesús, sino también a Lázaro. Algo verdaderamente sorprendente, pero es que todos los milagros del Señor son de este tipo. Son predicación en acto. Cuando resucita un muerto, el Señor está diciendo: aquí está el Señor de la vida. O cuando calma una tempestad, Jesús con esa obra confirma que ahí está el Señor que ha creado todo, el Señor de las cosas. Pero no hay ningún milagro en el Evangelio que obligue a los que escuchan al Señor a creer. No hay un milagro del tipo: y dijo Jesús, tiemble la tierra y no cese hasta que todos creáis. No hay nada de esto. Todos son milagros, entre comillas, modestos, que pueden ser rechazados, atribuidos a fuerzas oscuras o ficticios, o que con el tiempo se pueden olvidar. Muchos vieron los milagros del Señor, pero pocos fueron los que realmente creyeron. El caso es que la enseñanza de la parábola es muy clara. Si dice el Señor a través de Abraham: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Tenemos unos ejemplos maravillosos en el otro extremo, como el caso del centurión, ese hombre que pide la curación de su siervo, o el caso de la cananea, que pide también la curación de su hija. Eran paganos, no eran judíos, y sin embargo creen en el Señor, y creen con todas sus fuerzas, creen de verdad, y no necesitan ver milagros. Primero creen y luego ven el milagro. Jesús nos habla de Moisés y de los profetas. Ahí tenemos, y hoy lo podemos traducir en Moisés, pues todos los libros sagrados, y los profetas, pues esas personas que el Señor va suscitando vocaciones de acompañamiento, los sacerdotes fundamentalmente, pero no solo.
Los medios ordinarios que utiliza Dios para ayudarnos a caminar hacia el cielo son estos: Moisés y los profetas. Y quisiera que son tan humildes que muchas veces los despreciamos. Y porque somos esos instrumentos que somos todos los cristianos al final. Y somos muy falibles y somos muy poquita cosa. Pero quisiera en esta meditación y a partir de esta parábola hacer dos sugerencias. Sugerir la dirección espiritual y también los cursos de retiro o ejercicios espirituales. La dirección espiritual no es otra cosa que tener un acompañamiento espiritual. El no andar solos en el camino del cielo, sino el hacernos acompañar, tener a alguien con quien contrastar cómo nos van las cosas. Si cualquiera que tenga algún asunto de interés, de importancia, se hace acompañar. Tiene entrenador, por ejemplo, Carlos Alcaraz, o cualquiera que quiera pues investigar o hacer una tesis o ser muy bueno en lo que sea, pues estudia, busca, no abre camino él solito, no se llega a ser alguien importante o grande sin la ayuda de otros muchos y sin el acompañamiento de otros muchos. No solamente en lo técnico o profesional, sino incluso también en lo humano y por supuesto en lo espiritual. La dirección espiritual es esto, es el tener a alguien con quien compartir nuestra vida interior, con quien contrastarlo, a quien pedir consejo. No nos va a decir lo que tenemos que hacer, nos dirá un consejo, nos dirá una opinión, rezará por nosotros, nos transmitirá su experiencia, nos recomendará un librito. Es alguien que nos acompaña. Esto en Oriente es menos común que en Occidente, aunque aquí también se ha perdido. Y allí se solía hacer acudiendo a los starets, a unos religiosos o monjes retirados en santuarios, en grandes monasterios, a los que se acudía alguna vez en la vida cuando se tenía alguna cuestión importante que consultar. En Occidente existe más bien la costumbre de tener una persona que nos acompaña a lo largo de la vida y a la que acudimos periódicamente, de manera más ordinaria, cada semana, cada 2 semanas, cada mes, cada cierto tiempo. Bien, esto es algo recomendable para todos. Cualquiera que quiera conseguir algo importante en la vida necesita un acompañamiento, necesita un entrenador, necesita alguien que le oriente, alguien que le sugiera, alguien con quien compartirlo. Y en segundo lugar, los ejercicios espirituales o el curso de retiro. Esto es un tiempo dedicado fundamentalmente a estar a solas con el Señor. Es un tiempo para escuchar a Moisés y a los profetas. Y se podría comparar el curso de retiro con los elementos, los ingredientes que se necesitan para cultivar la tierra y para que brote la semilla. Y así, cuando el agricultor va a sembrar antes, ara la tierra, pasa la reja, la va preparando, que eso traducido al curso de retiro podría ser una imagen del recogimiento. Algo hoy especialmente importante porque no estamos acostumbrados y que requiere esfuerzo, decisión, algo magnífico. Es una experiencia que una vez que se ha hecho uno se pregunta cómo es posible haber vivido tanto tiempo metido en la actividad. Hoy paseando por el paseo de Gijón, del puerto, me he encontrado a un hombre joven tocando la guitarra que prevenía entre canción y canción a los que le escuchaban contra las pantallas blancas, contra el exceso de información, mientras que si uno cierra los ojos encontrará infinitud de canciones. Y en cambio, si los abre demasiado, la información se apoderará de él y ya no será él mismo. En definitiva, que el silencio es una maravilla, es calidad de vida. El siglo XXII será un siglo que valore mucho, aprecie mucho lo que hoy hemos dilapidado con las nuevas tecnologías. Somos nuevos ricos de las nuevas tecnologías, que serán lugares y momentos de desconexión, de silencio, de ir hacia adentro, de conectar con
con lo que no necesita ningún tipo de tecnología, sino humanidad y espiritualidad. En primer lugar, pasar la reja, por tanto, el arado. En segundo lugar, esa tierra hay que abonarla y hay que regarla, hay que poner las condiciones para que allí la semilla pueda crecer, pueda fructificar. Y ese riego y ese abono podría ser una imagen de el alimento que en ese tiempo del curso de retiro damos a nuestra cabecita y a nuestro corazón con las predicaciones del sacerdote y las lecturas, un buen plan de lecturas. Las puede haber de más intensidad y de menos, con un interés prioritario para el Evangelio, la vida del Señor, pero también otro tipo de libros, libros de tipo ascético, o bien libros de vidas de santos, o en fin, con distinta intensidad o densidad para leer en unos momentos de cansancio o de más examen y profundización. Y finalmente, en tercer lugar, después de haber pasado el arado, después de haber abonado y regado, el labrador arroja la semilla. Y esto es ya tarea de Dios. Él es el labrador y arrojará la semilla con toda seguridad, antes o después. Es posible que en un curso de retiro tengamos unas luces extraordinarias que nos muestren claramente cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los siguientes pasos que hemos de dar. Pero también es posible que no, que nos vayamos del curso de retiro pues un poco con la sensación de fracaso, de que no hemos visto nada en particular. Y no es verdad, no hemos fracasado en absoluto, porque el Señor se hará presente cuando Él quiera. Jesús ve nuestro corazón. Y si es sincera nuestra disposición de escuchar a Moisés y a los profetas, de acoger su palabra, el Señor nos la transmitirá, no cuando nosotros queremos, que no tenemos el control, sino cuando a Él le parezca. Será al día siguiente o a los pocos días o después de mucho tiempo o aparentemente nunca. Pero cuando al final de nuestra vida echemos una mirada atrás, sabremos, quizá no seamos capaces de demostrarlo, que esos cursos de retiro en que nos hemos apartado del mundo han sido momentos de refuerzo, de crecimiento, de maduración, donde hemos aprendido a estar tranquilamente a los pies del Señor, como María de Betania. Pero en cualquier caso podemos estar tranquilos porque esto ya es responsabilidad de Cristo. Él nos quiere más que nosotros mismos. Él sabe, es paciente y sabe cuáles son los momentos. Y podemos decirle al Señor, después de haber hecho un buen curso de retiro y habernos puesto con las disposiciones necesarias para escuchar su palabra: Señor, si no te muestra, la culpa es tuya. Ya escucho a Moisés y a los profetas. ¿Qué más tengo que hacer? Bien, un curso de retiro es útil en cualquier momento del año, pero estamos al comienzo de un curso y quizá especialmente ahora es interesante. Por un lado, porque en estos días todos nos organizamos un poco el curso, los horarios, las actividades profesionales y extraescolares de los niños, y quizás sea más fácil ahora mismo prever cuándo vamos a hacer nuestro curso de retiro. En este mes de septiembre, en octubre, en noviembre, ¿cuándo? Y en segundo lugar, porque las luces que el Señor nos quiera dar en este tiempo serán un disfrute, serán una alegría y un aprovechamiento para todo el curso que tenemos por delante. Así que a todos os aconsejo, yo también lo haré, que sin dejarse vencer por la pereza o por el miedo, hagamos un curso de retiro cuanto antes. Y un curso de retiro sincero, profundo. Que vayamos de frente a buscar la voluntad de Dios, a escuchar lo que el Señor quiere decirnos. San José María escuchó lo que llamaban los barruntos en torno a los 14 años. Empezó a sentir que Dios quería algo de él y no sabía qué era. Y en lugar de huir o encogerse de hombros o cruzarse de brazos, fue a la búsqueda de la voluntad del Señor. Y aprendió a rezar y decidió hacerse sacerdote. Y comenzó a repetir millones de veces: Señor que vea, Señora que vea. Y cuando finalmente se le hizo la luz, habían pasado 12 años desde el comienzo de los barruntos y él era ya un joven sacerdote.
Y era difícil de reconocer al niño de 14 años que se había convertido en un místico de 26 años, capaz de recibir ya maduro para recibir el encargo de hacer el Opus Dei. Bien, vamos a encomendarnos por tanto a San José María y para justamente esto, para ir a la búsqueda de la voluntad del Señor. No estar un poco pasivos, como si no fuésemos nosotros los interesados, diciendo, si quieres algo de mí, pues ya me lo dirás. No, voy a la búsqueda. Señor, dime qué quieres. ¿Para qué me has puesto en este mundo, en esta vida? ¿Qué quieres en este asunto o en este otro, en este curso que comienza? Bueno, para esto, muy recomendable el hacer pronto, cuanto antes, si tenemos oportunidad, un curso de retiro. Así lo deseo y lo encomiendo.